Buenos días, jóvenes, cuarto medio A de Administración, Recursos Humanos. Este es el video correspondiente al taller 14, Cálculo del finiquito, ¿ya? Eh, para que ustedes sepan, ¿cierto? Esto es ya una de las últimas partes eh, o uno de los últimos contenidos que vamos a manejar, vamos a aprender, vamos a trabajar durante el año, ¿ya? El objetivo de esta guía es calcular los conceptos del finiquito. A ver, el finiquito es un documento formal que se firma en dos partes ante un ministro de fe. Usualmente acá en Chile, ¿cierto?, utilizamos la notaría, ¿ya? Y el notario es el ministro de fe, ¿ya? El finiquito establece los pagos, ¿cierto?, que se deben realizar de acuerdo a la ley. Para que exista un finiquito debe haber, ¿cierto?, un acuerdo entre las partes. Así como hay acuerdo para firmar el contrato, debe haber también un acuerdo para terminar el contrato, ¿ya? Ambas partes deben estar conformes, ¿cierto? Principalmente el trabajador en este caso, con los montos del finiquito, ¿ya? El finiquito normalmente, ¿cierto?, es el que obtiene, ¿cierto?, un pago, una indemnización, es el conocido como em, necesidad de la empresa, ¿ya? Recuerden que hoy día, ¿cierto?, por todo este tema de la pandemia, ¿ya?, hay muchas empresas que han tenido que cerrar y deben acogerse o deben estipular, ¿cierto?, dentro de las razones esa cláusula, necesidad de la empresa, ¿ya? En esta, ¿cierto?, ellos pueden perfectamente disminuir de su planilla o de la cantidad ¿cierto?, de trabajadores un buen número de colaboradores, ¿ya? Entonces, primero que todo, el finiquito es un acuerdo entre dos partes que se formaliza a través de un documento el cual es firmado ante un ministro de fe, ¿ya? Ahora bien, volviendo a lo que es el objetivo de nuestra actividad, calcular los conceptos del finiquito. Acá, a lo largo de todo este documento, ustedes se van a encontrar, ¿cierto?, con el método para poder, ¿cierto?, hacer el cálculo del finiquito, ¿ya? Eh, lo primero, ¿cierto?, es saber cuánto es el tiempo que el trabajador ha estado prestándole servicios al empleador, al jefe, al patrón, ¿ya? Y con esa información, ¿cierto?, nosotros procederemos a realizar los cálculos respectivos, ¿ya? Por ejemplo, eh, existen diversos o diferentes haberes a pagar, conceptos. Una vez que se realiza o se formaliza, ¿cierto?, la relación laboral, es innegable, ¿cierto?, que exista también un término a la relación laboral, ¿ya? Todo lo que comienza siempre tendrá un fin. En este caso, ¿cierto?, lo primero son las remuneraciones pendientes, ¿ya? O sea, lo primero que se debe pagar es el sueldo pendiente, ya sea el mes completo o los días trabajados durante el mes. Posteriormente, vamos a calcular los feriados o vacaciones proporcionales que deben ser también, cierto, pagados, ¿ya? Recordemos que todos los trabajadores en nuestro país tienen derecho a 15 días hábiles de vacaciones pagadas, ¿ya? Esas son 3 semanas, ¿cierto?, de lunes a viernes, ¿ya? De lunes a viernes, 15 días hábiles. Y de acuerdo a nuestra tradición, un mes nos da como resultado, ¿cierto?, 1,25 días de vacaciones, ¿ya? O sea, si yo trabajé un mes, me corresponde por lo menos un día y cuarto de vacaciones. Si me despiden, deberán pagármela, ¿ya?
Si renuncio, también me van a tener que pagar por lo menos las vacaciones, ¿ya? Y el sueldo pendiente, los días trabajados, ¿ya? Luego de eso, ¿cierto? Vendrán lo que es el, la indemnización obligatoria, ¿ya? La indemnización legal por años de servicio. Recordemos, ¿cierto?, que anterior a la actual ley que está vigente, ¿cierto?, desde el 81, de 1981, no había tope. ¿Qué quiero decir con eso? Si una persona trabajaba 20, 30, 40 años y lo despedían en algún momento, le pagaban un mes por cada año que el trabajador había prestado servicio. Luego esto se modificó el 14 de agosto de 1981, ¿cierto? Y se le puso, perdón, tope como máximo a la indemnización por año de servicio de 11 meses, ¿ya? O sea, un mes por año hasta los 11 años. Si trabaja 12, ya no le van a pagar ese mes, ¿cierto?, del año 12, ¿ya? Entonces, ¿cómo se calcula eso? Simple, se toma el total haber y si se resta, ¿cierto?, solamente el aguinaldo, si es que hubo, ¿ya? En este caso, si es septiembre o diciembre, el despido, ¿ya? Y se resta también lo que es, si corresponde, la asignación familiar, esa que paga el Estado. Esos dos conceptos son los únicos que se van a restar del total haber, ¿ya? Luego de eso vamos a tener la indemnización que sustituye al aviso previo. A ver, ¿qué significa eso? Cuando a mí me despiden, normalmente me deberían entregar una carta de aviso, ¿cierto? Por lo menos con 30 días de anticipación. Me deberían avisar, ¿cierto? Oye, ¿sabes que en 30 días más vamos a prescindir de tus servicios? O sea, te vamos a despedir. Por causa A, B o C, una causa conocida, ¿ya? Si eso no ocurre, el empleador debe pagar al trabajador el equivalente a un mes de trabajo. ¿Y cómo se calcula eso? De igual manera, ¿cierto? El último mes trabajado se considera el total haber, ya la suma de el sueldo imponible más el sueldo no imponible, ya restando lo que corresponde, ¿cierto?, a un aguinaldo, si es que esto se da en septiembre o diciembre, ¿cierto? Y además de eso, sí corresponde si el trabajador tiene carga familiar, ¿ya? Esos son los dos únicos conceptos que se deben descontar. Ah, y obviamente, ¿cierto? La indemnización legal por año de servicio no puede ser superior a 90 UF, ¿ya? Me refiero a 90 UF por mes, ¿ya? Eso está dentro de la ley, ¿ya? Obviamente 90 UF, ¿cuántos son? Algo así como un millón, perdón, hoy día son 2 millones y algo, ¿ya? La UF está a 29.000 pesos, es decir, sería algo así como 2 millones 7, ¿ya? 2 millones y medio, 2 millones 600, ¿ya? No nos pueden pagar más de eso, ¿cierto? En el finiquito. Pero pagan otras cosas, ¿ya? ¿Y qué cosa del total, ¿cierto?, de la indemnización el empleador puede arrestar? El seguro de cesantía, ¿ya? Recordemos que todo contrato indefinido eh, lleva, ¿cierto?, como aporte de parte del empleador un 2.4%. De ese 2.4%, el 0,8 se va a un fondo común, ya un fondo solidario del seguro de cesantía, ya, y la diferencia, que es un 1,6, se va directamente a la cuenta de capitalización, podríamos decir, ¿cierto?, del trabajador, ya, y de ese 1,6 el empleador puede echar mano, es decir, puede descontarlo. Si el trabajador tenía 5 años, estamos hablando de 60 meses, ¿cierto?, de cotizaciones, el empleador puede extraer eso. ¿Bajo qué artículo o cláusula? El 161, ¿ya? Necesidad de la empresa, ¿ya? Si la situación se da en ese sentido, ¿cierto? Se escoge
Ya esa cláusula, el empleador puede deducir del finiquito, del total a pagar, ¿cierto? El 1.6 que ha pagado mensualmente. Les repito, eso es puede ser una suma bastante importante, 1.000.000 o 500.000 pesos, ¿ya? Va a depender de los aportes que haya hecho el empleador durante todo el periodo trabajado, ¿ya? Recordemos que este seguro de cesantía entró en vigencia el año 2003. En octubre del 2003 entró en vigencia, ¿cierto? Este seguro, ¿ya? Entonces, si la persona fue contratada en el 2005 y tenía vigencia su contrato hasta la actualidad, estamos hablando de 2005, 2015, 15 años, ¿ya? 15 años, o sea, 15 años de cotizaciones, ¿ya? Eso puede ser una buena cantidad de dinero, ¿ya? Bien, después de esto, chiquillos, vienen unas preguntas bastante simples, sencillas. ¿Cuáles son los conceptos que se deben pagar en caso de término de la relación laboral? Están indicados más arriba. De acuerdo con el texto, solo se pagan un total de 11 meses por año de servicio. ¿Cuál es la excepción? ¿Cuál es la excepción? ¿Habrá alguna? ¿Habrá alguna persona que esté trabajando, que tenga un contrato vigente previo al año 1981? Habría que revisar eso, ¿ya? Habría que investigar ahí, chiquillos, ¿ya? ¿Habrán personas todavía? ¿Qué edad tendrá esa persona? Unos 65 años. Si la persona ha trabajado toda su vida en una sola empresa, eso te podría dar, ¿ya? Y por último, ¿cierto? ¿Qué otro método para indemnizar o reconocer los servicios prestados por el trabajador se podría implementar en nuestro país? Yo eso siempre he tenido he sido de la postura, ¿cierto?, de que en nuestro país tanto el trabajador y el empleador y el Estado deberían aportar a un fondo para proteger al trabajador, ¿ya? Y de esa manera nos olvidamos de este finiquito, ¿ya? Parecido al seguro de cesantía, ¿ya? Pero una cuestión más robusta, más potente, ¿ya? Una cosa que realmente le sirva al trabajador. Una persona, pucha, que ha estado 20 años trabajando y que de pronto, por ese motivo, ¿cierto?, lo despiden, la empresa cierra y la persona no sabe hacer otra cosa, ¿ya? Porque recuerden, hay trabajos, hay actividades que son muy específicas, ¿ya? Y que no se pueden replicar en otra empresa, ¿ya? ¿Qué cosa? No se me ocurre hoy en este momento, pero hay trabajos en que definitivamente no se pueden replicar en otro lado. Y para eso, ¿cierto? Debería haber un buen, una buena indemnización, ¿ya? Y esa indemnización perfectamente el trabajador podía convertirla, por ejemplo, en jubilación, lo que sea, ¿ya? Bien, luego de esa pequeña reflexión, ¿cierto? Es una idea personal, pueden ustedes tener otra, ¿ya? En el segundo ítem corresponde realizar unos cálculos de finiquito, ¿ya? De acuerdo con el texto leído, ¿ya? De acuerdo con el procedimiento. Y tenemos varios casos acá. Está Pedro, Juan y Diego, tres personajes, ¿cierto?, muy comunes, muy conocidos, que son empleados de diferentes empresas y fueron despedidos el mismo día por cierre de la empresa, ¿ya? Necesidad, en este caso, ya necesidad de empresa, 161. Artículo 161 del Código del Trabajo. Debemos ayudarles para calcular sus respectivas indemnizaciones. Pedro trabajó desde el 1 de febrero del 2000 hasta el 30 de octubre del 2020, o sea, estamos hablando de 20 años. Trabajó 20 años, o 19, más o menos, ya, 19 y 10 meses. En su última liquidación, el total haberes era de 850.000. No tiene esposa ni hijos, aún. Vaya, este es un solterón, ¿cierto? Como de 40 y tantos años, ¿ya? Entonces esta persona, aquí no, esta información nos están dando un dato, ¿ya? ¿Cuál es ese? De que no tiene cargas familiares, ¿ya? Y lo otro, que no le han dado aguinaldo. O sea, esos 850.000 pesos son netos
por lo tanto no hay que hacerle ninguna deducción ni un descuento, ¿ya? Ustedes simplemente tienen que utilizar la metodología que se explica más arriba para poder calcular este finiquito, ¿ya? Segundo, Juan se desempeñó desde el 1 de junio del 2005 hasta el 30 de octubre del 2020. Su última liquidación era de 960.000 pesos. 960.000 pesos. No tiene esposa ni tampoco hijo. Y tampoco le dieron aguinaldo. O sea, hay un dato ahí, importante, igual que el anterior. Sin embargo, le avisaron con 30 días de anticipación. Y le deben sus vacaciones desde el año pasado, más las de este año. Fíjense, estamos hablando de 15 días hábiles, más todo lo de este año. Hay que calcular, ¿cierto? ¿Cuánto es eso? ¿Ya? Del 1 de junio, chiquillos, deben considerar la anualidad del 1 de junio del 2005, ¿cierto? O sea, en este caso, del 1 de junio del 2019 al 1 de junio del 2020, tienen 15 días de vacaciones. Y eh, del 1 de junio, ¿cierto? Hasta la fecha, tienen que calcular las proporcionales. ¿De acuerdo? Finalmente, el último ejercicio se lo dejo a ustedes, ya, para que ustedes lo analicen. La información es súper simple, tienen que utilizar calculadora y su aplicación más importante que se llama Cerebro, ¿ya? Eso es todo, un abrazo